Voy a presentarla entonces. Ponemos en la primera diapositiva para poderla presentar y empezar la exposición. Ahí está. ¿Puede poner pantalla completa? Ya, doctorita, muchas gracias. En la primera diapositiva, por favor, doctora. Ahí está. Ya, entonces vamos a empezar la grabación. Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Liz Laguna Gallegos. Ella se va a encargar hoy día de iniciar la primera clase del segundo capítulo de obstetricia, de esta asignatura de ginecobstetricia. El primer tema, que les va a hacer una presentación general de cómo es que la mujer va a sufrir una serie de transformaciones para adaptarse al embarazo, es precisamente este tema, modificaciones anatómicas y fisiológicas del embarazo. Es decir, todos aquellos cambios que va a sufrir la mujer para poder acoger en su vientre a ese aloinjerto que representa ser el feto, ¿no? Vamos a dar inicio a la exposición. Doctora Laguna, tiene usted la palabra. Sí, doctorita. Bueno, buenas tardes con todos, agradeciéndole la presentación, doctora, y el tema de la computadora, disculpándome, ¿no? Previamente. La siguiente, por favor. Bueno, se me hizo, creo que yo estoy compartiendo pantalla, así que vamos a avanzar. A ver. Ya está. Ya, a ver, vamos a hablar entonces de modificaciones anatómicas generales, los cambios probables del embarazo y las propias modificaciones locales, ¿no? Con las referencias, bueno, tomando en cuenta lo que es la última edición de Williams, que es la base en lo que corresponde a obstetricia. Entonces, bueno, para comenzar y darles una pequeña pauta, indicar pues que todas las adaptaciones anatómicas, fisiológicas, bioquímicas que van a ocurrir durante el embarazo van a ser profundas, ¿no? Un poco después de la fecundación. Esto va a ocurrir definitivamente como una respuesta a los estímulos fisiológicos que van a provenir del feto y de la placenta, ¿no? Mencionando que también los mismos pueden tener una regresión casi completa al finalizar el embarazo, ¿no? Luego del parto y de la lactancia. Estamos hablando promedio entre 1 año y en algunos casos 2 años ya podemos tener a la paciente en un estado inicial antes del embarazo. A nivel del aparato reproductor, bueno, vamos a tener ya los cambios a nivel del útero, con lo que implica tanto la forma como la parte fisiológica, que van a ser aquellas contracciones que van a irse dando a lo largo de la gestación. En cuanto a la forma, nosotros, bueno, conocemos la forma clásica del útero, ¿no? Y su medida, que normalmente se encuentra intrapélvico, y que a partir de las 12 semanas, este útero ya va perdiendo esa forma típica, ¿no? De pera, y se va a tornar más ovoidal hasta los últimos meses del embarazo, que va a tornarse ya esférico, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos nosotros percibir fuera de pelvis al útero? A partir de las 12 semanas de embarazo. En cuanto a la mujer no embarazada, recordar que el útero inicialmente tiene un peso promedio de 70 gramos y con una posibilidad de almacenaje de 10 mililitros de volumen, ¿no? Estamos hablando de aquella cavidad virtual que podría contener este volumen, y que consideremos que al término del embarazo podemos hablar de un útero que puede pesar aproximadamente 1,100 kilogramos, ¿no? Y puede almacenar más de 5 litros, mencionándolo en la literatura con una capacidad de almacenaje de hasta 20 litros en aquellas gestaciones dobles o en gestaciones patológicas. En cuanto a las contracciones, podemos ver que a partir del primer trimestre el útero puede tener contracciones irregulares, estas que son cuyas características normalmente no incluyen dolor, ¿no? Estudiadas por Álvarez y Caldeiro, y reciben este nombre en esta etapa del embarazo, y a partir del segundo trimestre, aquellas contracciones que ya puedan tornarse algo esporádicas, que puedan generar cierta molestia a partir de finales del embarazo, denominadas contracciones de Braxton-Hicks, y que se pueden connotar o se pueden notar a la exploración bimanual, y que en algunas pacientes se pueden confundir con el llamado falso trabajo de parto. A nivel del cuello uterino, podemos ver que por la acumulación de líquido y remodelación de las estructuras que son ricas en colágeno, el cuello uterino va a presentar reblandecimiento y cianosis pronunciada, ¿no? Conociéndose este signo como el signo de Chadwick,
que también se puede manifestar a nivel de la vagina, ¿no? Una coloración más violácea. De igual manera va a haber hipertrofia e hiperplasia de las glándulas que también van a generar, vamos a decir así, un ectropión fisiológico, ¿no? Que al contacto, por ejemplo, con un citocepillo pueda simular o pueda aparecer una cervicitis severa, incluso con un sangrado rojo vivo, ¿no? Por eso, por este enriquecimiento de estas glándulas que son de tipo cilíndrico. Muy bien. En la mucosa endocervical también va a producirse por esta remodelación y por esta hipertrofia y hiperplasia de las glándulas, se va a producir un moco espeso que va a ser rico en inmunoglobulinas de tipo A, tipo G, y que van a obstruir el conducto del cuello uterino después de la concepción, denominándose a esto el tapón mucoso. A nivel de los ovarios, bueno, vamos a ver que a partir de la fecundación va a cesar la ovulación, ¿no? Y va a continuar la cicatriz denominada del cuerpo amarillo, y estos ovarios y esta cicatriz va a producir la progesterona, ¿no? Sosteniendo el embarazo en su inicio más o menos hasta la semana 12. Algunas referencias bibliográficas mencionan que hasta la semana 16. Y posterior a esta va a ser pues el propio trofoblasto el que sostenga el embarazo. Esto demostrado incluso en aquellas pacientes que han sido oforectomizadas, o sea, la propia oforectomía no afectaría a partir de la semana 12 en adelante la mantención del embarazo como tal. De igual manera, el pedículo vascular. Algunos de ustedes que ya han podido asistir a la práctica han podido ustedes ver un plexo denominado plexo pampiniforme, que es una zona vasodilatada de venas, valga la redundancia, dilatadas, y que todo esto está asociado a los anexos, ¿no? Entonces hablamos de un pedículo vascular que nos hace referencia a que en los ovarios va a aumentar de pacientes no gestantes, ¿no? Que miden de menos de 0.9 milímetros, hasta vasos que van a medir 2.6 centímetros a término. Entonces, esto nos habla de la importancia de la remodelación y de las modificaciones que sufren estos órganos para de esa manera contribuir al flujo útero-placentario durante el embarazo, ¿no? Y de esa manera asegurar la perfusión adecuada a través de la placenta, a través de estos vasos que han sido remodelados hacia el producto del útero, ¿no? En cuanto a las trompas, también se van a mostrar algunos cambios. También va a haber cierta hipertrofia de la musculatura de las trompas. A nivel del epitelio puede tornarse aplanada la mucosa. Se habla de una desidualización extrauterina, ¿no? Que hace referencia a ciertos cambios relacionados hacia aquella teoría de la metaplasia celómica, que habla que de alguna manera va a haber este tejido que se puede identificar a nivel de los anexos de las trompas, de los ovarios, de la superficie del útero, macroscópicamente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una cesárea, que podemos de alguna manera denominarla, ¿no? Endometriosis, pero no como tal, sino hablaríamos de una desidualización extrauterina, ¿no? Producto de los cambios fisiológicos del embarazo. De igual manera pueden desarrollarse algunas células residuales. Esto es lo que hago la referencia, ¿no? Dentro del endosalpinx, ¿no? Muy bien. A nivel de lo que es la vagina y perineo, tal y como había mencionado a nivel del cervix, ustedes o se puede visualizar que va a aumentar la vascularidad por el aumento del flujo y de la redistribución de la circulación materna, y este flujo a nivel de la pared, a nivel de las paredes vaginales, a nivel de los músculos, a nivel de la vulva, va a generar ciertos cambios, ¿no? En la coloración de los órganos, ¿no? Como les decía, que pueden constituir un signo característico de un embarazo, que es el signo de Chadwick. De igual manera, este flujo va a generar mayor ganancia de agua y por lo tanto un mayor reblandecimiento, ¿no? Del tejido conectivo.
De igual manera, se va a incrementar el grosor de la mucosa vaginal, esto producto de la progesterona, también de los estrógenos, y va a cambiar el pH natural de la vagina, ¿no? Que va a haber más glucógeno, producto de la rica flora en Lactobacillus acidophilus, haciendo que este pH sea de 3.5 a 6 aproximadamente. Entonces tenemos acá, bueno, lo que denominan en algunas preguntas los cambios probables del embarazo, algunos signos, para que ustedes los tengan en cuenta. Y tienen pues dentro de ellos algunos de los más mencionados o que se puedan preguntar, como es el signo de Chadwick, que ya habíamos hablado, que es una coloración azulada de la vagina, signo de Goodell, que es la cianosis, de igual manera hay un reblandecimiento del cuello uterino, el signo de Ladin, que va a ser un reblandecimiento de la línea media anterior de la unión útero-cervical, que se puede manifestar al tacto vaginal, ¿no? De igual manera el signo de Hegar, que va a ser un ensanchamiento de la región del istmo, ¿no? Que va a estar más reblandecida, y todo esto hace referencia, como les decía, ¿no? A la mayor ganancia de agua, a la modificación del tejido conectivo, a la elongación de las fibras elásticas, ¿no? Y de igual manera el signo de McDonald, un útero flexible en la unión útero-cervical, el signo de Piscasec, que es un reblandecimiento irregular a nivel del fondo uterino en las regiones corneales, ¿no? Solamente como para que lo tengan de referencia. Recuerden que es muy importante el tema del flujo sanguíneo uteroplacentario, como ya se los había indicado. Entonces, es importante porque ustedes saben que el adecuado flujo, la adecuada perfusión a nivel del espacio intervelloso va a marcar aquel flujo sanguíneo útero-materno, ¿no? Es importante. Entonces, esto va a asegurar funciones obviamente, de respiración, o sea, de perfusión, la transferencia de nutrientes, la transferencia también de las hormonas y la síntesis hormonal, ¿no? Entonces, solamente para que lo tomen en cuenta, algunos mecanismos por el cual la placenta va a contribuir a través del flujo uteroplacentario. Para estos mecanismos van a ser la difusión pasiva. Ustedes acá tienen la referencia de las sustancias sobre las cuales hacen ese tipo de difusión, ¿no? La difusión facilitada, dentro de ellos un representante que utiliza este mecanismo es la glucosa, el transporte activo también mediante acción enzimática, algunos aminoácidos, el calcio, el hierro, la vitamina B, la vitamina C, los ácidos grasos libres, y algunos otros mecanismos, como por ejemplo la pinocitosis, como en el caso de las inmunoglobulinas, ¿no? Importante indicarles también que, bueno, que este flujo que se da vamos a retroceder, este flujo que se da, que cambia, vamos a decirlo así, ¿no? De 450 a 650 mililitros por minuto cerca del término, va a permitir asegurar todo este tipo de mecanismos en la difusión de nutrientes, es importante, y también obviamente va a corresponder a poder asegurar de igual manera que en aquella mujer embarazada obviamente haya aquella capacidad de poder responder ante pérdidas también, ¿no? Ante pérdidas sanguíneas que se van a dar durante el parto y el puerperio. Otros cambios que se van a notar en una mujer embarazada versus una mujer no embarazada es a nivel de las mamas. A nivel de las mamas, en las primeras semanas del embarazo, la paciente puede presentar parestesia, cierta hipersensibilidad, ¿no? Que vamos a denominarla una mastodinia. Ya a partir del segundo trimestre en adelante, las mamas pueden aumentar de volumen, obviamente asociado a la retención de líquido, también a ganancia en cuanto a peso corporal, ¿no? Y en cuanto a también los estrógenos, la progesterona, también pueden tornarse más grandes, más eréctiles los pezones, y de igual manera la pigmentación, ¿no? La pigmentación característica a nivel de la superficie de las mamas, en algunas pacientes también podemos ver la red venosa de Haller, que van a ser aquellas pequeñas venitas, que van a tornarse más azuladas, y sobre una superficie de piel un poco más transparente, ¿no?
igual manera, pueden secretar a partir del segundo trimestre, se puede observar la secreción de calostro, y a nivel de las areolas se pueden apreciar los pequeños ensanchamientos que son glándulas sebáceas, denominadas glándulas de Montgomery. En cuanto a la piel y los anexos, vamos a ver pues, que hay cambios a nivel de la pared abdominal, que va a haber una típica pigmentación y también cambios vasculares. A nivel de la pared abdominal, vamos a ver que por distensión, ¿no? Pueden empezar a aparecer a partir del segundo trimestre estrías, ¿no? Que son típicamente rojas, brillantes. Esto cuando la paciente está en un estado de gestación. Las mismas pueden tornarse nacaradas, plateadas, cuando ya es una paciente multigesta, como una secuela de una gestación anterior. De igual manera, la tensión que se da a través de los músculos rectos del abdomen pueden, en algunos casos, producir una hernia ventral a través de una diástasis de los rectos. De igual manera, la línea alba puede adquirir un color pardo oscuro, se puede denominar pues, línea negra, y también esta pigmentación puede afectar la zona de la piel del rostro, ¿no? Denominándose ciertos parches pardos, cloasma o melasma del embarazo, ¿no? Que pues se puede acentuar en la zona de los malares, en la zona de las areolas y también en la piel vaginal, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener una paciente que yo personalmente la he tenido en la consulta, que viene con cambios en el embarazo. Doctora, se me está poniendo más oscura la piel de ciertas áreas, y es importante mencionarle que son cambios propios del embarazo, asociados a los componentes hormonales, que hace referencia a que pueden estimular también la producción de melanocitos, ¿no? De igual manera, las telangiectasias o arañas vasculares, que pueden aparecer en un 66% de mujeres de raza blanca y en un 10% de mujeres de raza negra, ¿no? Denominándose los puntos centrales de estas telangiectasias como nevus. En cuanto a los cambios metabólicos, es importante mencionar, acá hablamos de lo que es la ganancia de peso de la paciente, ¿no? Entonces, en el embarazo promedio, la paciente, en lo que va a significar, pues, el útero, la placenta, el producto, inicialmente puede tener una ganancia con solo estos componentes de 6.5 kilos, ¿no? Asociado a la retención de agua, ¿no? Esta paciente puede tener una ganancia ponderal de aproximadamente 9 a 11 kilos, no debiendo excederse los 12 kilos, ¿no? Para que no exista problemas asociados a obesidad y diabetes gestacional. Es importante también tomar en cuenta que, como les había dicho, ¿no? que el incremento de agua, depósito de grasa y proteínas también van a contribuir sobre esta ganancia de peso, y que la mayor ganancia va a estar sostenida por lo que es el útero, el contenido del útero, las mamas y el volumen sanguíneo. Entonces, es importante también dar a conocer de que esta retención de agua va a ser mediada por un decremento en la osmolaridad plasmática de aproximadamente 10 miliosmoles, 10 miliosmoles por kilo peso, por reajuste de los umbrales para la sed y de igual manera para la vasopresina, ¿no? Como había dicho, que aproximadamente inicialmente, por la cantidad que se acumulaba por el producto, por el útero, por el contenido uterino, podía acumularse entre casi 6.5 litros, ¿no? De igual manera, se puede apreciar un edema en los tobillos y las piernas por un aumento en la presión venosa debajo del útero por oclusión parcial de la vena cava. Entonces es importante relativamente esta hipervolemia, porque va a tener algunas funciones importantes, ¿no? Va a cubrir las demandas metabólicas del útero en crecimiento, y ustedes ven que se justifica por esa cantidad de
de ganancia de agua, de igual manera va a proporcionar abundantes nutrientes y elementos para un crecimiento rápido, ¿no? Tanto de la placenta y del producto. De igual manera va a proteger a la madre y al feto contra los efectos nocivos del retorno venoso, ¿no? Cuando de pronto la paciente está en una posición supina, o evitar efectos secundarios ante las pérdidas sanguíneas, ¿no? Que pueden ser derivadas del parto, del puerperio, ¿no? Entonces es importante esa hipervolemia por esos motivos. De igual manera, en cuanto al metabolismo de las proteínas, podemos ver que esta se va a ver contenida, ¿no? en un aumento a partir del producto como tal y de la placenta, ¿no? Que van a tener aproximadamente 500 gramos de proteínas. De igual manera, otra ganancia importante de estas proteínas se van a adicionar como proteínas contráctiles en las mamas, en la sangre, como proteínas plasmáticas y hemoglobina también, ¿no? Entonces es importante el por qué también se requiere esta ganancia de proteínas en el caso de las pacientes gestantes. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que el embarazo se va a caracterizar por ser un estado hipoglucémico en el ayuno, hiperglucémico de forma postprandial, y va a generar un aumento de la insulina, también de igual manera, ¿no? Un estado hiperinsulinémico. Todos estos cambios, ¿no? Van a ser ciertamente compatibles con un estado de resistencia periférica a la insulina, inducido por el embarazo, ¿no? Y acá hay algunos componentes que es importante tomar en cuenta, como por ejemplo la acción de la hormona latógena placentaria, que de alguna manera va a movilizar, va a acelerar la lipólisis, va a acelerar, va a acelerar la disposición de cortisol, la progesterona y de los estrógenos. En cuanto al metabolismo de los lípidos, va a aumentar la concentración, se va a aumentar la concentración de estos lípidos plasmáticos, ¿no? Que están almacenados en sitios centrales periféricos. ¿Por qué es importante? Porque la paciente debe ganar también peso corporal, ¿no? En etapas posteriores al embarazo, conforme van a aumentar las demandas fetales, también la reserva de grasa materna va a decrecer. Como habíamos dicho que el estado de embarazo era un estado de cierta resistencia a la insulina, cuando hay un estado de ayuno prolongado, la paciente puede movilizar, ¿no? También estos lípidos de mala manera y obviamente producir estado de cetoacidosis. Es importante tener en cuenta. De igual manera, otra hormona que puede contribuir también a la disponibilidad de estos lípidos es la leptina, que es una hormona peptídica secretada por el tejido adiposo, que va a regular la grasa corporal y el gasto de la energía, ¿no? Entonces, es importante para que la paciente pueda manejar estas reservas en estado de ayuno. En cuanto al metabolismo de electrolitos y minerales, también a tomar en cuenta que se va a retener casi 1000 equivalentes de sodio, 300.000 equivalentes de potasio, ¿no? Y aunque la filtración glomerular va a aumentar su excreción, no necesariamente este cambio va a significar una mayor reabsorción tubular, ¿no? También, de igual manera, los valores séricos de calcio y magnesio van a disminuir, por eso es importante la suplementación, por ejemplo, del calcio en la gestante, sobre todo a partir del segundo trimestre, ¿no? Y de igual manera, la suplementación del hierro, porque también va a haber un consumo acelerado de hierro, que de no ser el adecuado a nivel del plasma materno, la placenta no va a distinguir esta condición y va a movilizar las reservas de hierro, obviamente produciéndole el balance de hierro necesario para el producto,
a costas del hierro materno, ¿no? Y se reportan algunos casos en gestantes que han podido tener hasta 3 gramos de hierro circulantes con una hemoglobina de 3 versus productos que han nacido con hemoglobinas normales, ¿no? Por eso es importante la suplementación de hierro. Entonces, ustedes pueden ver en este cuadrito referente a algunos parámetros que se toman en cuenta, ¿no? Relacionados a la hipervolemia, relacionados al peso del producto de la mamá, y relacionados pues a los componentes, a los órganos en cuanto a la ganancia de este peso, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, el producto, conforme las semanas gestacionales, y podemos ver pues que puede proporcionar hasta un producto promedio de 3,4 kilos, entre más, como lo hemos podido ver. El útero, de igual manera que habíamos dicho que puede llegar a pesar más o menos 1.100 gramos. De igual manera, la ganancia de líquido, ¿no? En las mamas también puede haber una ganancia por el aumento de tejido graso, ¿no? En cuanto a los cambios hematológicos, hemos dicho, teníamos una condición de hipervolemia, ¿no? Estamos hablando de un 40 a un 45%, ¿no? por encima del volumen sanguíneo que mantiene una mujer no embarazada, ¿no? Sobre todo, esto ya más notorio a partir de las 32 a 34 semanas de gestación, ¿no? Este volumen sanguíneo, esta hipervolemia, que genere una hemodilución con la disminución, obviamente, o una mayor concentración de hematocrito, de hemoglobina, que a posteriori obviamente va a decrecer. Sin embargo, la literatura habla que inicialmente también hay una ganancia de eritrocitos, pero al aumentar más plasma que eritrocitos a la circulación materna, obviamente va a existir ese estado de hemodilución, ¿no? Que de igual manera va a afectar a otros componentes de la sangre. Y obviamente una concentración de hemoglobina al término, ¿no? Que en promedio ideal debería ser aproximadamente de 12,5 gramos en 100 mililitros, ¿no? Pero que podemos ver que esta pues puede ir disminuyendo si no hay el aporte adecuado del sustrato, que va a ser el hierro, ¿no? Y si hablamos de hemoglobinas menos de 11 gramos por decilitro, podemos hablar ya de un proceso de una anemia, ¿no? De una anemia gestacional. En cuanto al metabolismo de hierro, es importante tomar en cuenta que los requerimientos, ¿no? de hierro en el embarazo van a alcanzar a los casi 1.000 miligramos en total. Esto como un promedio, ¿no? Y ustedes pueden ver la distribución de estos requerimientos, ¿no? 300 miligramos que se deben transportar de manera activa al feto y a la placenta. 200 miligramos se pueden perder de forma normal por vías de excreción digestiva. Y obviamente 500 miligramos que se van a utilizar en el incremento del volumen total de eritrocitos circulantes, ¿no? Entonces, si la cantidad de hierro absorbido en la dieta, junto con el extraído de las reservas, es insuficiente, obviamente hablamos de una anemia, ¿no? Entonces es importante que aproximadamente se deba de cubrir 6 a 7 miligramos al día de este hierro para que puedan mejorar o mantenerse estas reservas para no producir cambios patológicos relacionados a la anemia, que también pueden contribuir en un sufrimiento fetal a posteriori, ¿no? Más allá de un deterioro materno. Otros cambios que se pueden ver a nivel del sistema hematológico es la función inmunitaria. Y hablamos pues de que el estado gestacional o la condición gestacional o el embarazo, en un inicio, a partir de esta invasión del blastocisto para su implantación, va a producir una condición inicialmente de tipo proinflamatoria, ¿no? Con la finalidad de que los desechos de esta implantación obviamente se reabsorban, y no exista ningún proceso infeccioso asociado a esta. De igual manera, va a haber, a partir del segundo trimestre,
y antes del parto, obviamente es una condición antiinflamatoria, ¿no? Para poder mantener el embarazo, que obviamente se va a volver a reactivar durante el parto. Entonces podemos ver que, que se pueden alterar valores de los leucocitos, ¿no? Como hace referencia el cuadro, que en la embarazada puede variar de 5.000 a 12.000 por microlitro, y en el trabajo de parto y puerperio puede alcanzar hasta 25.000 por microlitro. Entonces, cuando vemos estos valores, obviamente para una paciente no gestante estaríamos hablando de proceso infeccioso, ¿no? Pero es importante considerar la condición de gestante para poder observar los valores y pedir los controles de ser necesarios. De igual manera, como habíamos dicho, dentro de este estado de antiinflamatorio ya a posteriori, ¿no? Hay cierta supresión de los linfocitos cooperadores y los linfocitos también del complemento CD8, ¿no? De igual manera, monocitos y linfocitos de la CD4, ¿no? Entonces, se dice que algunas condiciones, por ejemplo, de tipo inmunológico, como la artritis, la esclerosis, pueden ceder en su actividad durante el embarazo, por esta supresión de esta serie, ¿no? De los linfocitos. De igual manera, algunos reactantes de fase aguda, como por ejemplo la fosfatasa alcalina, la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación, algunos factores de complemento, C3, C4, pueden aumentar relativamente el embarazo, ¿no? Todo esto asociado a lo que les había mencionado, que era esas condiciones proinflamatorias, antiinflamatorias y cercanas al parto, nuevamente proinflamatorias, ¿no? De igual manera, se dice que el embarazo también es una condición de hipercoagulabilidad, ¿no? Donde va a haber un aumento de algunos factores procoagulantes, como por ejemplo el fibrinógeno, las plaquetas, el factor 8, y puede haber alguna reducción de anticoagulantes naturales, como por ejemplo la antitrombina 3, la proteína S. De igual manera, va a aumentar la fibrinolisis, por lo que hay un recambio neto elevado de los factores de coagulación. Y este motivo del estado de hipercoagulabilidad, bueno, va a radicar en tener una motivación en el sangrado del parto, ¿no? Pero también el riesgo es que puede producirse una condición tromboembólica durante el embarazo, ¿no? Durante el embarazo. Entonces, la condición del embarazo vamos a decir que es un estado procoagulante de tipo con hipercoagulabilidad. De igual manera, a nivel de la inmunidad innata y el embarazo, como vemos tomando en cuenta lo que les había dicho anteriormente, ¿no? Ahí recuerden, y lo que al inicio la doctora dijo, ¿no? Que hablábamos de que esta condición del producto hacía referencia a un cuerpo extraño, ¿no? Hacia un cuerpo extraño, un estado generaba y había algunas barreras que también había que tomar en cuenta, tanto como para proteger el cuerpo, como en un inicio también determinar que el embarazo continúe o que no continúe. Entonces, en cuanto a aquellas barreras mecánicas que van a proteger el embarazo como tal, van a tener la placenta, el saco vitelino, el moco cervical, ¿no? Por su composición en inmunoglobulinas, y de las propias células residuales, ¿no? Que van también a corresponder a tener celularidad de inmunidad innata. De igual manera, aquella activación de las células de los macrófagos, de las células natural killer, ¿no? Que, por ejemplo, en cuanto a los macrófagos van a tener una población normal en el útero, van a abundar en la fase lútea, como habíamos dicho, estábamos hablando de un estado proinflamatorio, ¿no? Van a cuidar el proceso de implantación de la placenta y van a fagocitar los desechos,
Y las células natural killer, que van a abundar en el útero, en el periodo de gestación hasta un 70%, van a mantener en equilibrio en el caso de cuando hay pérdidas, ¿no? Van a también, se dice que participan en aquel remodelado vascular en las arterias espirales, van a destruir células infectadas, pueden liberar citocinas, ¿no? Y van a disminuir ya en una condición antiinflamatoria después de los 5 meses de gestación. De igual manera, pues, células, ¿no?, que van a participar como los linfocitos, habíamos dicho, ¿no? Los linfocitos colaboradores 1, 2, que se ha hecho bastantes estudios a nivel de estas células, ¿no?, que van a tener un rol importante a partir del segundo, a partir del, en su supresión, vamos a decirlo así, ¿no?, favoreciendo un balance inmunológico, van a proteger de igual manera el desarrollo del feto, y van a ayudar también el desarrollo de la placenta, y van a permitir, van a permitir a nivel de la disminución de su actividad, que el feto sea inmunotolerado, ¿no? De igual manera, a nivel del sistema de complemento, va a haber todo el grupo de proteínas que van a potenciar la respuesta inflamatoria, van a mejorar la fagocitosis, van a inducir la contracción del músculo liso, van a aumentar la permeabilidad vascular, van a generar un efecto protector del feto ante reacciones maternas, van a dirigir la lisis de antígenos extraños, ¿no? Y un grupo de receptores Toll-like, que van a ser receptores transmembranales, que van a desencadenar la liberación de citocinas, van a ayudar a que el trofoblasto identifique y responda ante un patógeno, ¿no? Entonces todo esto es importante para la tolerancia al producto y su mantención en el embarazo. De igual manera, el complejo principal de histocompatibilidad va a participar activamente en la inmunidad adaptativa, el reconocimiento de agentes propios y extraños, y va a ser fundamental para que desde la etapa embrionaria el producto no sea rechazado, ¿no? Y se expresan en el trofoblasto. En cuanto al sistema cardiovascular, también va a ser, bueno, afectado tanto por la hipervolemia como la posición uterina, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta algunas variaciones en el embarazo, como por ejemplo el aumento del gasto cardíaco, ¿no?, que va a repercutir en la función hemodinámica, que obviamente en condiciones de pacientes no gestantes, esto podría simular una tirotoxicosis, ¿no? Pero si estamos hablando de paciente gestante, probablemente sean los cambios naturales del embarazo. Entonces, a nivel del corazón, ya en su posición va a haber un desplazamiento hacia arriba a la izquierda, ¿no? De igual manera, la frecuencia cardíaca, incluso en reposo, puede aumentar casi en 10 latidos por minuto, y es importante considerar la auscultación normal, un soplo sistólico y funcional, ¿no? Y se puede incluso considerar un galope S3, todo esto de forma normal. Y como dice acá claramente, un soplo diastólico, cualquiera que sea, se considera patológico. En cuanto al gasto cardíaco, definitivamente todos los factores asociados a la hipervolemia, asociados al óxido nítrico, asociados a la activación endotelial, a la propia función inmunológica, van a generar que aumente el gasto cardíaco a partir de la 5ª semana de gestación, ¿no?, debido a la disminución de la resistencia vascular y al aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, también se pueden sufrir eventos hipotensores por una compresión vascular, en el caso de que la paciente está en decúbito supino, ¿no?, que puede comprimir la vena cava. Obviamente esto se puede resolver colocando a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Este es el motivo por el cual ustedes han podido escuchar en un centro, una sala de partos, que cuando queremos mejorar la perfusión uteroplacentaria, ver esto en un monitoreo, le pedimos a la paciente que adopte esta posición, ¿no?, en decúbito lateral izquierdo. A nivel de la presión arterial, de igual manera, disminuye los primeros 2 trimestres,
Esto para que esto contribuya por una disminución de la resistencia vascular, ¿no? Mediado por la progesterona, provocado en el músculo liso, ¿no? Y esto que genera vasodilatación. A nivel del tercer trimestre, la presión arterial se puede elevar progresivamente, ¿no? Va a recuperar y se puede elevar progresivamente. En cuanto al diafragma, de igual manera, al ser desplazado por el útero en crecimiento, puede tener hasta una elevación de hasta casi 4 centímetros respecto a su posición natural, ¿no? Y va a aumentar hasta casi 2 centímetros, y la circunferencia torácica manifiesta esta repercusión en casi un aumento de 6 centímetros, ¿no? Esto es en cuanto al aparato respiratorio. De igual manera, el volumen de ventilación pulmonar, el volumen ventilatorio por minuto, la captación de oxígeno por minuto van a aumentar por este desplazamiento tanto del diafragma como esta ganancia del espacio torácico, ¿no? La capacidad funcional residual y el volumen residual de aire están disminuidos, por eso es de que en algunas etapas de la gestación la paciente manifiesta cierto disconfort para respirar, y es importante manifestarle que muchos de estos cambios son naturales del embarazo, ¿no? Por desplazamiento del producto en ganancia de peso. De igual manera, el equilibrio ácido-base se va a aumentar en cuanto al consumo de oxígeno, ¿no? Un 15-20%. El aumento de la ventilación pulmonar va a verse aminorado por la presión de CO2. De manera paradójica se puede producir disnea, ¿no? Pero esta disminución de la presión de CO2 materna va a facilitar el transporte de CO2 del feto a la madre, ¿no? Es un efecto conocido como el efecto Haldane. Importante también que para compensar la alcalosis respiratoria, el bicarbonato decrece. De 26 a 22 miliosmoles como resultado del pH sanguíneo apenas se encuentra aumentado o incrementado en la afinidad de la hemoglobina materna, ¿no? Disminuyendo la capacidad de liberación. Este efecto se va a llamar efecto Bohr. De igual manera, el pH sanguíneo va a incrementar, ¿no? El 2,3 difosfoglicerato, contrarrestando el efecto Bohr, desviando la curva de disociación del oxígeno a la derecha. De esta manera va a facilitar el paso de oxígeno al feto, ¿no? Y tienen algunos cambios que se pueden valorar, tanto en una espirometría como en una valoración, ¿no?, topográfica. En cuanto al riñón, la longitud del riñón va a aumentar casi 1,5 centímetros, hablamos que hay una ganancia, ¿no?, en cuanto a la longitud. La filtración glomerular y el flujo plasmático también van a aumentar casi un 50%. Puede haber glucosuria, proteinuria sin presencia de enfermedad. ¿Hasta cuánto se considera una proteinuria pérdida normal? Hasta 150, ¿no? Gramos decilitro. Por encima de estos valores estaríamos hablando de una proteinuria patológica. De igual manera, la creatinina sérica y el nitrógeno ureico van a disminuir, ¿no?, de una media de 7 y 1,2 miligramos decilitro a 5 y 9 miligramos respectivamente, ¿no? Esto haciendo referencia a la creatinina, ¿no? Entonces, normalmente la gestante los valores normales de creatinina son relativamente un poco más bajos que en la paciente no gestante, ¿no? Acá tienen la referencia de para que lo puedan revisar, aquellas modificaciones más importantes a partir del riñón, ¿no? Ustedes se dan cuenta que es bastante en realidad los cambios relacionados a las modificaciones, perdón, en el embarazo, ¿no? Y en cuanto a los uréteres, que pueden sufrir un fenómeno de compresión, sobre todo cuando el producto está en mayor ganancia ponderal, el útero ya está más voluminoso, ¿no? Que puede comprimir los uréteres, y pues esto puede ocasionar una dilatación y una elongación de los mismos, ¿no? Entonces, un fenómeno de hidronefrosis fisiológica. Para compensar la menor capacidad vesical debido al crecimiento uterino y a la hiperplasia del músculo y tejido conectivo, la longitud uretral absoluta y funcional aumenta, ¿no? Entonces, también de igual manera va a haber este aumento a nivel de la uretra de 6,7 a 4,8 milímetros respectivamente, ¿no? De igual manera,
la continencia, para conservar la continencia, la presión intrauretral máxima va a aumentar de 70 a 93 centímetros de agua, ¿no? Entonces va a haber un estado de mayor presión a nivel del esfínter intrauretral, ¿no? A pesar de ello, muchas pacientes manifiestan a partir de la segunda mitad del embarazo, ¿no?, síntomas asociados a incontinencia urinaria, ¿no?, que se debe definir sobre este fenómeno de compresión y esta pérdida en la presión del esfínter intrauretral. A nivel del aparato digestivo, tenemos cambios en lo que es el estómago, el intestino, que obviamente son desplazados por el crecimiento uterino. La pirosis es frecuente, ¿no?, tanto por el aumento de la presión esofágica y la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, aquí generalmente en el aparato digestivo, inicialmente en la primera mitad del embarazo, va a haber bastantes efectos relacionados a la progesterona, ¿no?, que va a producir mayor tiempo de retención de los alimentos, más posibilidades de reflujo gastroesofágico, ¿no? De igual manera, a nivel de las encías puede presentarse zonas enrojecidas, elevadas por edema focal, denominada sépulis, ¿no? De igual manera, a nivel de la zona anal se puede evidenciar pues la vasodilatación de los plexos hemorroidales y que pueden verse contribuidos estos por el estreñimiento, ¿no? Y también la compresión de las venas, todo por debajo del útero. Entonces, obviamente, cuando se asiste a un trabajo de parto con analgesia, hay que tomar en cuenta que el vaciamiento gástrico se puede disminuir aún más, ¿no?, considerablemente. El hígado también puede sufrir fenómenos de desplazamiento a partir del segundo trimestre. A nivel de la vena portal va a aumentar el flujo, va a haber un aumento del flujo. La fosfatasa alcalina puede elevarse hasta 1.5 veces por encima de su valor. Esto a tomar en cuenta en los exámenes, en los cuadros diferenciales, ¿no?, de procesos asociados a apendicitis, a pancreatitis, ¿no?, que a veces simplemente son fenómenos compresivos, incluso estreñimiento, pero le pedimos y pensamos que es otro proceso. De igual manera, las proteínas, las gamma globulinas, la albúmina y algunas enzimas, como por ejemplo la colinesterasa, pueden disminuir, ¿no?, lo que puede denotarse por mayor éstasis y a nivel de la vesícula y puede producir estados de colecistitis. Entonces, ya como tal, en la vesícula va a disminuir la contractilidad por efectos de la progesterona, va a haber un volumen residual, ¿no?, porque va a haber mayor éstasis biliar. A nivel del sistema endocrino, las gonadotrofinas, que inicialmente no van a tener un efecto inhibidor, ¿no? A nivel de la hormona del crecimiento en el primer trimestre, se va a producir principalmente en la hipófisis para después ser secretada por la placenta. Y la placenta prácticamente pues va a reemplazar muchas funciones para que pueda proporcionar las hormonas al producto, ¿no? En cuanto a la prolactina, ¿no?, va a producirse hasta 150 nanogramos mililitro, en concentraciones mucho más mayores, ¿no?, a partir de la segunda mitad del embarazo, que van a promover la galactopoiesis y la producción de caseína, lactoalbúmina, lactosa y lípidos. De igual manera, a nivel de la tiroides, es importante tomar en cuenta que la globulina, unida de la tiroxina, aumenta en respuesta al aumento de estrógenos. En cuanto a la disponibilidad de yodo, ¿no?, inicialmente por el aporte materno al producto puede haber una menor disponibilidad, por lo cual es importante suplir o valorar la necesidad de este elemento. De igual manera presenta un cierto incremento en su tamaño glandular, ¿no?, pero no debería causar ni bocio ni tiroidomegalia, ¿no? En cuanto a la fracción T4 va a aumentar a partir de las sexta, novena semanas, ¿no?, y el aumento de la T3 es más pronunciado hasta las 18 semanas ya por el propio producto fetal. En cuanto a la paratiroides, obviamente el calcio es importante para el crecimiento fetal, ¿no? En cuanto al aparato hormona,
estos se van a encargar de que los decrementos de calcio plasmático estimulen la liberación de paratormona para aumentar la resorción ósea, por eso es importantísimo la suplementación. En cuanto a la calcitonina, esta va a tener una función opuesta a la paratormona y a la vitamina D, por lo que se le va para proteger la calcificación esquelética. Entonces, bueno, ya estamos finalizando. En cuanto a las suprarrenales, la aldosterona va a aumentar para brindar protección contra el efecto natriurético de la progesterona y el péptido natriurético auricular. Es importante tomar en cuenta que también las concentraciones de CTH y cortisol van a aumentar producto de la refractariedad del tejido al cortisol. El sulfato de dehidroepiandrosterona va a disminuir en consecuencia de una mayor depuración hepática y conversión a estrógenos por la placenta, y la androstendiona y la testosterona van a aumentar debido a la menor depuración causada por la globulina unida a hormonas sexuales para que sean convertidas a estradiol en la placenta, ¿no? Entonces van a ser las fuentes para la producción de los esteroides para el producto. A nivel del sistema musculoesquelético, por la postura, por la ganancia del volumen uterino, se va a producir una lordosis fisiológica progresiva, mayor articulación en las articulaciones, no necesariamente ligada a la relaxina, sino a la remodelación en el tejido conectivo, sobre todo a nivel de las articulaciones sacroiliacas, sacrocoxígeas, ¿no? Que van a tener mayor movilidad. Y esto va a ser pues una adaptación, ¿no? Para las vías finales del parto. Entonces aquí tienen un cuadro resumen en donde por aparatos y sistemas he procurado dejarles para que puedan tener una referencia de estos cambios que hemos hecho a grosso modo, ¿no? Y que seguramente durante el desarrollo del curso lo van a ir tocando a mayor detalle. Eso sería todo, doctorita. Muy bien, muchas gracias, doctora Laguna. Más bien, ahora sí, si es que los alumnos tienen preguntas, por favor, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Mientras tanto, mientras los chicos van pensando una pregunta, doctora, en relación a, de todos estos cambios, ¿cuáles podrían ser los signos, los datos más importantes, las modificaciones más importantes que un médico general podría detectar para confirmar un embarazo, ¿no? O para sospechar un embarazo, ¿no? Claro, claro, doctorita. Bueno, teóricamente se habla, pues, ¿no? Signos de presunción, de gestación, signos de probables y los signos de certeza, ¿no? Entonces, obviamente, signos de sospecha o una paciente que pueda tener referencia a un retraso menstrual, algunos síntomas asociados, ¿no? En general, obviamente algunos cambios a nivel digestivo, hay pacientes que te dicen que tienen más sueño o de pronto que tienen algo de acidez, ¿no? Obviamente es indagar en su historia clínica, verificar, corroborar. A nivel de un examen físico, los signos probables son los que he mencionado en relación ya a una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, podemos ver una red venosa de Haller sobre las mamas. Podríamos poner, si vemos un espéculo, podríamos ver, por ejemplo, esta coloración azulada de la piel de la vulva, de la vagina, del cuello, ¿no? Este signo de Chadwick, por ejemplo, ¿no? Y obviamente corroborarlo con un test de embarazo, ¿no? Con un test de embarazo. Y ya un signo de certeza, obviamente, clínicamente, ¿no? Clínicamente podríamos corroborarlo a través del apoyo de un medio diagnóstico como una ecografía. Se dice que una gestación clínica, por ejemplo, ya se da a partir de las 7 semanas, donde se ve un producto con latidos cardíacos. Obviamente un útero que haya ganado tamaño, que ya se pueda palpar, se puedan auscultar latidos cardíacos fetales, que se puedan palpar movimientos fetales, ¿no? Obviamente serían los signos más asociados en el desarrollo hacia un embarazo, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Es importante Gracias. que ellos tengan presente siempre que cualquier mujer en etapa reproductiva, si tiene amenorrea, lo primero que tiene que hacerse es descartar embarazo. Lo primero, ¿no?
así diga, jure que no tiene actividad sexual o lo que sea, lo primero que uno tiene que hacer ahí es descartar un embarazo, ¿no? Y ya los demás síntomas que generalmente son las náuseas, esos primeros malestares, son los que más se presentan, ¿no? Y recordar que siempre la confirmación nos la da el examen auxiliar de la ecografía, que es totalmente inocuo, inofensivo, tanto para la madre como para su bebé, ¿no? Doctora, aquí hay dos preguntas. A ver, una de algún comentario que hizo usted al inicio de la exposición. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre las contracciones verdaderas y las contracciones de Braxton Hicks? Ah, ya. Sí, me parece muy importante eso, ¿no? O sea, cuando una persona o un médico tiene la asistencia de una paciente con una edad gestacional a término, vamos a decir así, ya tienes una paciente gestacional a término, 37 semanas, y la paciente acude indicándote que tiene contracciones, ¿no? Que tiene contracciones. Lo que hay que valorar, uno, es la regularidad de las contracciones, ¿no? La intensidad de las contracciones. Y como dice, las contracciones de Braxton Hicks sí efectivamente se pueden palpar a partir de la segunda mitad del embarazo, hacia el término, pero dentro de sus características que van a ser contracciones esporádicas de baja intensidad entre 5 a 25 milímetros de mercurio, que esto se puede valorar a través de un monitoreo fetal, por ejemplo, o a través de palpar el abdomen de la mamá, que sean contracciones pequeñitas, cortas, esporádicas, ¿no? Y que no generen cambios ni modificaciones cervicales. Entonces, cuando tú tienes estas contracciones, solamente son las contracciones esporádicas, tú puedes denominarlas, ¿no? Bajo esta denominación, valga la redundancia, ¿no? De Braxton Hicks. Pero si ya tú ves que hay regularidad en las contracciones uterinas, son de 3 contracciones como mínimo en 10 minutos, que tienen una duración, una intensidad mayor, probablemente a unos 25 milímetros de mercurio en adelante, y estas puedan haberse asociado probablemente a pérdida de tapón mucoso o algún otro cambio cervical, obviamente ya son contracciones asociadas a un trabajo de parto. Entonces, un trabajo de parto va a estar caracterizado por contracciones regulares más las modificaciones cervicales, ¿no? En cambio, unas contracciones de Braxton Hicks van a ser esporádicas, de baja intensidad y obviamente en semanas anteriores a la finalización de un embarazo referente y que obviamente no generen estos cambios cervicales. Ok, aquí hay dos preguntas más. Una dice, ¿cuál es la función del tapón mucoso? ¿Por qué ocurre? Y la otra, ¿por qué ocurre la colestasis intrahepática en el embarazo? Ah, ya, muy bien. La función del tapón mucoso, o sea, bueno, va a haber a nivel del cuello uterino, como lo dije inicialmente, la remodelación va a incluir esta ganancia de agua y también va a haber una hipertrofia y también va a haber de las glándulas endocervicales, ¿no? Con un aumento de la secreción de moco. Esto obviamente va a ocluir el canal endocervical con la finalidad de que no hayan agentes que pasen a este espacio, ¿no? Asociado a un componente rico en inmunoglobulinas A de tipo G, para bloquear precisamente cualquier agente extraño al paso, ¿no? Y obviamente lesionen el producto. Eso sería en cuanto al tapón mucoso. Y en tapón relación mucoso. a la colestasis, ¿cuál sería el origen? En cuanto a la colestasis, como dice su nombre, la colestasis, bueno, está relacionada precisamente a ciertos efectos, se denominan, ¿no? A partir de la segunda mitad del embarazo, mediados por la progesterona, que obviamente van a producir más éstasis, mayor tiempo de los ácidos biliares a nivel de la vesícula, y que estos, al no ser vertidos en el tracto gastrointestinal, pueden ser reabsorbidos a nivel, ¿no? del plasma, y obviamente generar el depósito de sales, de ácidos biliares, y que obviamente pueden producir lesión a nivel de otros órganos, ¿no? Órgano neurológico, órgano renal, ¿no? Más o menos esa sería la fisiopatología, a grosso modo, ¿no? Su relación con la progesterona. Y aquí hay una última. ¿A qué se debería el aumento de los leucocitos en el trabajo de parto y el puerperio?
Ya, sí, también bastante interesante y justo ha tocado el tema de los leucocitos. Bueno, uno lo hace en referencia a que también se ve contribuido por esta hipervolemia. Uno. Dos, de que como lo había dicho en un primer momento, ¿no? Que la gestación inicialmente es un estado proinflamatorio, que va a incluir también la respuesta de los leucocitos como tal. Tres, que hace mención como parte de una génesis no necesariamente aclarada, como una teoría no aclarada, ¿no? Pero que obviamente está más asociada a los otros componentes, ¿no? Como lo había indicado. Pero eso así lo hace mención el Williams. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Yo creo que ya se han absuelto las preguntas y vamos a dar por terminada la actividad de hoy día. Se agradece su participación. Doctorita, quisiera por favor yo preguntarle a alguno de los chicos para ya despedirme, para ver si alguien puede participar. Usted decide, doctora, adelante. Ya, a ver. Por favor, que los Durante la alumnos no se gestación, retiren, que tengo avisos de servicio público. Continúe, durante la doctora. gestación se puede producir un prolapso genital o se puede verificar un cistocele, por ejemplo, ya que hoy día han tenido ya que han tenido anteriormente seminarios de prolapsos. Se podría considerar, por ejemplo, un cistocele, un prolapso genital durante la gestación. O sea, tú vas y la paciente te dice que tiene como un bulto en la vagina. A ver, ¿alguien que quiera participar, que levante la mano, por favor? Y si no, la doctora me dice un número y a ese le llamamos en la asistencia. Mientras no levanten la mano, un número que le guste, doctora. A ver a quién llamamos. Un número cercano más al 42. 42. Bien, vamos a ver. Mientras van los chicos pensando ahí. Eso nos sirve de paso para tomar la asistencia. A ver, Sandra Patricia Médico Salas. Vamos a ver si está Sandra Patricia Médico Salas. Qué pena que no ha venido hoy día Sandra Patricia. Así está. Sandra Médico, a ver. Sandra, ¿qué opinas? Ya les hicieron hará 2 semanas la clase de prolapso. ¿Es posible encontrar prolapso en el embarazo? Sandra se acaba de retirar. La tendremos como inasistente hoy día. A ver, Sergio Donaire. Sergio Donaire, espero que no se retire. A ver, Sandra Médico, ahí está. Sandra Médico. Sandra Médico, Sergio Donaire, alguno de los dos que pueda comentar lo que ha mencionado la doctora Laguna. Los dos tienen audio, pueden prender sus micros. Bueno, tendremos 2 inasistentes, llamaremos uno más. Recuerden que en la actividad ustedes deben de tener micro y cámara porque es parte de la asistencia. ¿Qué dice Miriam Odar Alvarado? A ver, Miriam. Buenas tardes, doctora. ¿Se me escucha? Sí, se oye claro, Miriam. Ya, bueno. Bueno, aún no hemos tenido en nuestro caso la clase de prolapsos, pero por lo que he leído, imagino Ya que hemos sí. hecho la clase de prolapso en ginecología. Eso fue en la No, 2 semanas. doctora, no sé si le han comunicado, pero bueno, en nuestro grupo estamos con algunos retrasos en las clases de seminario. Creo que ya le han comunicado Bueno, ese tema. eso no nos han comunicado oficialmente, pero el tema de prolapso es un tema teórico. Ajá, teórico, ajá, Lo por hemos eso. hecho. Ajá, por eso. Bueno, en ese caso, sí se puede dar porque, por ejemplo, en el número de embarazos es uno de los factores de riesgo para lo que es prolapso, y si en caso que la mujer, la embarazada, ya haya tenido embarazos antes, o también sea, por ejemplo, una embarazada añosa,
ya tiene factores de riesgo para que se pueda producir. Y en ese caso, durante el embarazo tiene ya riesgo de que sea un parto pretérmino como factor de riesgo. A ver, la doctora Laguna nos Sí, illustrará. doctorita, bastante interesante y está relacionada a la respuesta. Bueno, en realidad menciona que efectivamente, ¿no? Por ese vencimiento del soporte de la aponeurosis que naturalmente debe haber entre la vagina y la vejiga, cuando no existe esto, obviamente por deficiencia nutricional, por antecedentes, como lo dice la alumna, entonces se puede producir este prolapso, ¿no? Manifestándose mayormente como un cistocele. E incluso se describe de que en algunos casos se puede recurrir a pesarios vaginales para sostener y evitar que descienda el útero juntamente, y obviamente cuanto gane mayor volumen no se pierda el embarazo, ¿no? Entonces, solamente porque, me lo pregunté porque también me llamó la atención nuevamente al revisar el Williams, localizarlo, y eso a veces es algo que no se nos es evidente revisar en una gestante, por ejemplo, ¿no? Porque no le decimos de frente puje, pero de todas maneras es importante. Y también recalcarles a los alumnos esta consideración de muchos van a tomar un Papa Nicolau o van a revisar a una gestante con un espéculo, y a veces decimos, no, es una cervicitis o es un cáncer, porque de pronto vemos un cuello con bastantes cambios uterinos, y es precisamente un ectropio, un fisiológico, producto de estas glándulas hipertrofiadas, que pueden cambiar la coloración, incluso el sangrado, ¿no? Entonces hay que saber informarle a la gestante que estos son cambios que se pueden dar en el embarazo, indicarle el reposo necesario para evitar cualquier otra consecuencia secundaria. Eso sería, doctorita, más Muy bien, bien, gracias. muchísimas gracias, doctora Laguna, por su participación. Muy amable a usted, gracias. Gracias, alumnos, hasta luego. Gracias. Muy bien, chicos, ahora sí, por favor, el día jueves tenemos la segunda clase de obstetricia, y el sábado continuaremos, tenemos programados 2 temas. Este sábado no tenemos conferencia a las 8. Sin embargo, yo quiero solicitarles permiso para que podamos el día sábado a las 8 de la mañana adelantar la clase que tengo programada para el día martes. Por favor, tengo un percance el día martes, no voy a poder dictarles la clase que está programada, que es la clase 5 de obstetricia, propedéutica obstétrica. Por favor, les solicito permiso para poderla dictar este día sábado a las 8 de la mañana. O sea, haríamos conmigo una clase de recuperación y luego las 2 clases programadas, que son la clase 3 y 4. Por favor, a través de su delegada general, me hacen llegar si es que me permiten tomarme esa hora para adelantar esa clase. Así el día martes lo tendrían libre. El día martes no tendríamos clase teórica, hasta el día jueves, para no atrasarnos con las ponencias, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias por su participación y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.